Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer eh, 4 versículos, sí, 4, desde el versículo 11 al 14. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Dios, esta escritura es preciosa, es maravillosa, es contundente y Señor nos lleva a pensar en ese traslado, en ese momento especial, único en nuestras vidas, cuando salimos de las tinieblas y fuimos llevados al reino del Señor Jesucristo. Cuando pasamos de las tinieblas a la luz, cuando pasamos de la falsedad a la verdad, cuando pasamos de la mentira a la verdad que es Cristo. Cuando pasamos, Padre, de esa vida de orgullo a una vida apacible en los brazos amorosos del Señor Jesucristo. Agradecemos, Padre, este tiempo y nos encomendamos a ti. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eh, bueno, no fui capaz de seguir adelante sin hablar un poquito sobre el gozo. Creo que de pronto otros hermanos nos han hablado del gozo y creo que hoy se repitió, bueno, el hermano Mauricio pedía grande gozo hay en nuestras almas hoy. Ahorita el hermano Fernando lo ponía y yo decía, bueno, Señor, para allá vamos a hablar del gozo. En el viernes pasado que me tocó, hace unos 8 días atrás, entonces estuvimos hablando de esta frase, con gozo, está en el versículo 12. Entonces, está iniciando el versículo 12. Habíamos dicho que cuando uno mira otras traducciones, varias traducciones, esta palabra con gozo no está en el versículo 12, sino en el versículo 11, al finalizar. Hablamos que si estamos fortalecidos, como dice el versículo 11, con el poder glorioso de Dios para toda paciencia y longanimidad, sí, estamos fortalecidos con el poder glorioso de Dios, con el objetivo de tener paciencia y longanimidad. Ahí debe estar presente el gozo. Dijimos que dijimos también que en las acciones de gracia, como empieza el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre. Indudablemente, cuando damos acciones de gracia, espero que ninguno esté triste, ¿cierto? Ninguno esté, sino con gozo. Vamos a pensar ahora más adelantico de qué gozo es el que estamos hablando. Creo que el hermano que nos hablaba del Salmo 51 nos tocó ese punto cuando el rey David en sus, digamos, en su cántico, en su oración, le pedía al Señor que le devolviera el gozo de la salvación, el gozo de la salvación. Pasamos por Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Filipos que debemos estar siempre gozosos, pero ahí tiene una cosa especial y es la clave del gozo y es regocijados siempre. ¿En quién? En el Señor, en el Señor, y regocijados siempre. O sea, siempre, siempre. ¿Pero en quién? En el Señor, lo que nos da la idea de que el gozo tiene dueño. Nuestro gozo, el gozo del cristiano tiene un dueño, tiene una, o sea, ¿de dónde nace? Tiene una fuente especial y es el Señor Jesucristo. Pasamos por Primera de Tesalonicenses 5:16. Un hermano decía este versículo, o decía el hombre, que en la Biblia el versículo más corto es ese que está ya era en Juan, se me fue la cita, donde dice que Jesús lloró, creo que es en Juan, ¿cierto?
Es, Jesús lloró. Pero decía el hermano que en el griego no es el versículo más corto, sino este de Primera de Tesalonicenses 5:16. En griego, no en español, es el versículo más corto. Y en Primera de Tesalonicenses nos ordena a estar siempre gozosos. O sea, el gozo es un estado del creyente, es un estado especial en el creyente del cual difícilmente se puede salir. Aquí vamos a encontrar cómo se pierde el gozo. Y pensando en el rey David perdió el gozo. ¿Por qué? Porque pecó. Porque pecó. O sea, ¿qué puede quitarnos el gozo? El pecado. ¿Qué puede quitarle el gozo al creyente? El pecado. Un creyente genuino, real, verdadero, su gozo será arrebatado cuando venga el pecado. Va a ser opacado el gozo. Estuvimos también en Juan 15 y como ustedes saben, a veces me planteo algunas preguntas de dónde sale el gozo. El gozo tiene dueño, el gozo debe ser permanente a pesar de las dificultades. ¿Quién es la fuente del gozo? Y no quiero pasar por alto a hablar un poquito del Espíritu Santo, porque es clave. El Espíritu Santo produce en el creyente gozo. Parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Hay 9 virtudes, digamos así, ¿cierto? En el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien. Entonces, el gozo forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y cuando uno mira ya en Gálatas 5, no necesitan buscarlo, casi que lo sabemos. Se nos dice que se nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y también se nos ordena, y esto es clave, se nos ordena andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Dentro de nosotros, dentro del creyente real y genuino, hay una guerra. Los deseos de la carne son contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es contra la carne. Hay una guerra interna dentro de nosotros. Y estos se oponen entre sí, dice allá en Gálatas, tratando de hacer que el creyente camine o en la carne o en el Espíritu. Pero si nuestro caminar o nuestro andar es en los deseos de la carne y hacemos las obras de la carne, entonces el Espíritu Santo será primeramente contristado y luego apagado y por ende no habrá gozo. No habrá gozo. Andar en las obras de la carne es andar en el pecado, es meterme de lleno con el pecado. Y no habrá gozo. Y yo creo que lo del Salmo 51 no quedó escrito para que leyéramos una simple historia. El fruto del Espíritu estará nulo, aplastado por las obras de la carne. Y yo creo que ningún creyente quiere eso. ¿Cierto? Ningún creyente quiere eso. Y dentro del fruto del Espíritu está el gozo, y si andamos en los deseos de la carne no habrá gozo. Este gozo quedará en stock, quieto. Pero el mandamiento que encontramos en la palabra de Dios es estar siempre gozosos, es decir, no andar en los deseos de la carne. Es decir, que el gozo esté avivado. Y también estar llenos de regocijo en el Señor siempre. Pero hay una cosa que también la vamos a mirar de rapidez más adelante, y es que ese gozo no es nuestro, ya nos fue dado. Y como nos fue dado, el Señor tiene la libertad para exigirnos
vivir en ese gozo, andar en el gozo, andar en el Espíritu, que ese gozo sea permanente. Si andamos, si cumplimos estar en este gozo siempre, nos lleva a entender que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Podemos estar siempre gozosos mientras caminemos en el Espíritu, aún en la adversidad, aún en la aflicción, aún en el sufrimiento. Y entonces ahorita, puede que vamos a mirar ahorita a Juan 15:11. Ya hablamos que el gozo es fruto del Espíritu. Ahora vamos a mirar en Juan 15, pero sobre todo 15:11. Lo habíamos tocado el viernes muy suave. Y leemos este versículo, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, leyendo este versículo, podríamos definir el gozo del creyente. Ojo, no estamos hablando de un gozo cualquiera, estamos hablando del gozo del Señor y el cual fue dado a los creyentes. Dice, ¿cuál es el gozo con el que los creyentes debemos vivir? ¿Cuál es el gozo por el cual los creyentes debemos vivir? Y en la respuesta está en el versículo 11, cuando dice, para que mi gozo. Entonces, ¿cuál es el gozo en que nos debemos mover, nos debemos andar? En el gozo de Cristo. Ahí está en el versículo 11, para que mi gozo esté en nosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ese gozo pertenece al Señor Jesucristo, y en el mismo instante en que nos convertimos al Señor, ese gozo pasa a ser nuestro gozo. Pero este gozo debe tener una característica, este gozo debe ser completo. Eso es lo que quiere decir la palabra cumplido. La palabra cumplido al final quiere decir repleto, lleno, completo. El versículo 11 empieza diciendo estas cosas os he hablado. ¿Y cuáles cosas? Bueno, posiblemente esté hablando desde el capítulo 13 o en el 14 mismo, pero mirando el contexto de lo que hay antes del versículo 11, entonces encontramos esta maravillosa representación o ilustración que hace el Señor Jesucristo con la vid. Dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esto nos indica que el Señor Jesucristo es la vid en esta, digamos, en esta historia o en esta ilustración. El Padre es el labrador y los creyentes somos las ramas. Los creyentes somos las ramas. Si miramos el versículo 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es un pasaje que hemos hablado muchas veces de él y lo conocemos. Entonces, todos los versículos de todo este pasaje del capítulo 5 tienen en común la palabra permanecer. Esta palabra está por lo menos 11 veces en el capítulo 15, y está más o menos creo que las 11 veces están del 1 al 10. O sea, se repite la palabra permanecer. Ahora, esta palabra permanecer traduce quedarse, estar siempre en un lugar. Traduce perdurar, morar, perseverar, persistir, y aún traduce vivir. Nosotros debemos vivir en algún lado.
Pero aquí nos está mandando a permanecer en Cristo, a quedarnos en Cristo, a perdurar en Cristo, a vivir en Cristo. Para que nuestro gozo sea completo o repleto, debemos permanecer en Cristo. En otras palabras, no podemos tener el vaso a mitad, digamos, hasta la mitad de gozo. Cristo quiere el vaso lleno. El Señor Jesucristo quiere el vaso lleno. Si permanecemos en Cristo, estaremos llenos del gozo del Señor, repletos. Si no permanecemos en Cristo, no podemos producir fruto y por ende tampoco habrá gozo. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice, como el Padre me ha amado, estos versículos son preciosísimos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Hay alguno en esta mañana que se sienta amado por el Señor Jesucristo? Muy bien. Como yo os he amado, permaneced en mi amor. Si Él nos ha amado, Él tiene derecho, digamos, a exigirnos a que permanezcamos en su amor. Versículo 16 nos da la explicación del 9. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. Entonces, aquí encontramos varias cosas. El Señor nos ha amado y nos manda a permanecer en su amor. La forma de permanecer en el amor del Señor es guardando, obedeciendo sus mandamientos. Por allá dice, si me amáis, ¿qué sigue? El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de permanecer. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya miramos el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos enseña que la base de su gozo era su perfecta obediencia al Padre. Yo permanezco en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Los creyentes debemos permanecer en el amor de Cristo y la manera de permanecer en el amor de Cristo es obedeciendo sus mandamientos, pero por amor a Él. No se les ocurra obedecer por obedecer. Yo sé que obedecer, muchos, inclusive en la calle encontramos personas intachables, pero no son intachables por amor a Cristo. Nosotros debemos obedecer a nuestro Dios por amor a Él. Permanecer en el amor de Cristo. Si permanecemos en Cristo, si obedecemos sus mandamientos, entonces tendremos el gozo de Cristo en nosotros y por consiguiente nuestro gozo será cumplido, completo, repleto, lleno. Dos conclusiones. Una ya se parece a la que acabo de decir. Permanecer en el Señor Jesucristo, obedecer sus mandamientos nos lleva a tener su gozo cumplido. Dos, debemos andar en el Espíritu Santo, ya lo hablamos, y no satisfacer los deseos de la carne para que el gozo que forma parte del fruto del Espíritu Santo esté avivado en nosotros, esté en todo su esplendor. Ya podemos, la cabeza comienza uno a pensar, a veces no tengo gozo, a veces estoy más triste que, a veces no
como que nada me satisface, a veces como que me entrego al dolor, al sufrimiento, y es porque estoy andando más en la carne, estoy desobedeciendo los mandamientos, entonces no hay gozo. Y viene el problema y lo primero que pensamos es cómo soluciono yo el problema, pero no Cristo. No voy al Señor porque no tengo el gozo en Él, no tengo el gozo de Él, lo tengo arrinconado. De pronto me lo metí en el bolsillo de atrás y de ahí no lo saco. Y no podría pasar este estudio sin hacer algunas preguntas. Eh, y bueno, son muy sencillas. La primera, cuando nos convertimos a Cristo, ¿hubo gozo? Pero yo me quito las gafas porque con las gafas no le veo la cara. Cuando nos convertimos a Cristo, ¿hubo gozo? Uy, hermanos, yo no puedo olvidar ese día. Yo no puedo olvidar ese día. Y no estaba riéndome, estaba avergonzado, en un mar de lágrimas, apenado. Pero ese día hubo gozo, el indescriptible gozo del Señor vino a nuestras vidas. Ese día es un día muy especial. ¿Cómo olvidar ese día? ¿Cómo olvidar ese encuentro? Si cada que lo recordamos nos produce gozo inmediatamente. Qué día tan especial. En Hechos 8, en la historia del eunuco y Felipe, Felipe le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Todos sabemos la historia. Y llegaron a cierta agua. Vamos a mirarlo en Hechos capítulo 8. Ahí nos devolvemos un poquito. ¿Dónde está? Adelantamos porque estamos en Juan. Hechos capítulo 8 y dice, aquí hay cierta agua, versículo. Bueno, llegan a cierta agua y el eunuco quiere ser bautizado y Felipe le dice, bueno, ¿quiere ser bautizado? Listo. Si cree de todo corazón, bien pueda. El eunuco dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Felipe inmediatamente bautizó al eunuco. Pero miren lo que dice el versículo 39, capítulo 8. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Cuál fue el estado del eunuco de allá en adelante? Dice, y siguió gozoso su camino. Mano, la conversión inmediatamente nos inyecta el gozo del Señor. Inmediatamente, imagínense, nuestros pecados son quitados, perdonados, enterrados en el fondo del mar, puestos a la cuenta del Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a ser inyectados de ese gozo? Ese gozo debe ser un tesoro para nosotros, debe ser un distintivo, una bandera, debe ser una pasión, porque es el gozo del Señor clavado en nuestros corazones. No puedo pasar por alto estando en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol, que de pronto ahora volvemos ahí, el apóstol tiene este encuentro con el carcelero. Pasa lo que pasa, todos sabemos la historia porque no, por el tiempo no la podía leer toda. Y de ahí sale uno de los versículos más bellos que hay en la Biblia, ¿cierto? Que nos sirve para explicar el Evangelio muchas veces. Versículo, 30, dice, y sacándolos, Hechos 16, 30, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta más grandiosa que hay en la Biblia. Dice, ellos dijeron, o sea, Pablo y Silas, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se vayan a confundir que porque usted cree, su familia va a creer, no es así, porque más abajito nos dice que fue lo que pasó, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, pues toda su casa
de la familia del carcelero escuchó el evangelio y versículo 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas del carcelero y enseguida se bautizó se bautizó él con todos los suyos. Miren el versículo 34, que es donde quiero llegar, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mano, el gozo empieza, el gozo del Señor es impregnado, es introducido, es inyectado el día de nuestra conversión. Antes no. Me surge una pregunta. Es una pregunta, como decimos algunos, retórica, porque es que no debiera ni hacerla, pero la voy a hacer. ¿En tu conversión hubo gozo? ¿En tu conversión a Cristo hubo gozo? Porque si no lo hubo, preocúpese. Otra pregunta. Cuando leemos la palabra del Señor, debe estar presente el gozo del Señor. Bueno, a veces ni la leemos. No disfrutamos el gozo, pero debe haber gozo. Otra pregunta. En la oración, en nuestras oraciones al Señor, ¿debe estar presente el gozo? ¿Seguro? ¿De verdad, de verdad? Mire lo que dice Proverbios, a ver, se me perdió. Proverbios capítulo 15. Versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Cuando estamos en oración, en una oración real y genuina a nuestro Dios, el Señor se goza. Por ende debe haber gozo en nosotros. En las pruebas, pregunta, ¿en las pruebas debe haber gozo? ¿Sí? Me da alegría porque, gracias hermana, me da alegría, ¿saben por qué? Porque muchos hermanos vienen el martes y dicen, quiero darle gracias a Dios por las pruebas. Y ya miramos que cuando damos acción de gracias, debe ser con gozo. Doy gracias al Señor por la prueba, pero la palabra misma nos lo dice, ¿cierto? Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y miremos un momentico Pedro, primera de Pedro capítulo 1. Recuerde que estos hermanos están siendo perseguidos, están dispersos. El apóstol Pedro les está levantando el ánimo y les está diciendo de la esperanza que nos espera. Dice en el versículo 6, primera de Pedro capítulo 1, versículo 6, dicen, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, hermanos, no es el tema, pero tengamos en cuenta que nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe en el Señor Jesucristo debe ser probada. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando de nuestra fe. Versículo 8, a quien amáis, ya lo hablamos del amor, a quien amáis, sin haberle visto, lo amamos sin verlo. ¿En quién creyendo? Qué palabra más hermosa. Y esta palabra creyendo está en presente. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, que en las pruebas
No vemos al Señor, pero sabemos que Él está presente, que Él está fortaleciéndonos, que Él está ahí preocupado, ayudándonos. O sea, nuestra preocupación es su preocupación. Él no nos dejará solos, no lo vemos, pero qué gozo trae saber que tenemos una relación con el Señor y que está siempre con nosotros hasta en las pruebas. Y dice aquí gozo inefable, es un gozo indescriptible, no hay palabras para describirlo. Pero además este gozo trae gloria a Dios. Qué gozo tan especial, ¿cierto? En las pruebas. Alegráis con gozo inefable. Pero ahora viene una pregunta bien difícil, de pronto es la última. ¿Debe haber gozo en el sufrimiento? Porque pruebas y sufrimiento es diferente, ¿cierto? Aunque cuando vienen pruebas, viene mucho sufrimiento. La hermana me dice que sí. Respondemos esta pregunta con la palabra del Señor. Cuando leímos allá en Juan 15, que el Señor les habló de su gozo y que luego ese gozo del Señor fue el gozo de ellos, pues era un momento, de esto lo aprendí el hermano Byron acá enseñándonos Juan hace un tiempo atrás, las últimas semanas del Señor Jesucristo están contenidas ahí en esos capítulos de Juan. De pronto, no sé si nos dijo una semana, creo que fue una semana. Pues era un momento muy extraño para hablar de gozo y alegría, porque al cabo de poco tiempo el Señor Jesucristo estaría primero en una tremenda agonía en Getsemaní. Y él, sin embargo, les estaba hablando de gozo. Poco después estaría frente a los falsos acusadores que le estaban diciendo un montón de cosas que nos leyó. ¿Por dónde está Julio César nos leyó en la mañana? Poco improperios en contra del Señor, insultos, mostrando un odio impresionante en contra del Señor. Sin embargo, fue justo antes de esas agonías del Calvario cuando el Señor Jesucristo habló de mi gozo. Estaban sufriendo el Señor, estaba en sufrimiento. Pero en toda la mitad de Hebreos 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Aún en medio del sufrimiento, el Señor Jesucristo tenía gozo. El Señor experimentó gozo bajo la sombra del sufrimiento de la cruz. Increíble, ¿cierto? Otro ejemplo, y quiero que vayamos allá rápidamente, en Hechos 5, están Pedro y Juan, dos de los apóstoles del equipo más cercano al Señor Jesucristo, y estos hombres están enseñando el evangelio, son tomados prisioneros, fueron encarcelados, luego viene un ángel del Señor que los liberta, siguen predicando, son de nuevo encarcelados, azotados, pero miremos la reacción de Pedro y Juan, versículo 40 y 41, y convinieron con él. Bueno, tienen que leerse todo el capítulo para que vean una historia maravillosa. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio muy aburridos, muy tristes, porque los habían azotado, los habían metido a la cárcel, los habían perseguido. No, dice aquí, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y sabemos que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Impresionante, ¿cierto? Salieron gozosos debido a que padecieron persecución. Bueno, y en Hechos 16, pero no vamos a ir allá. Sabemos que fueron metidos a la cárcel Pablo y Silas, lo metieron en lo profundo de la cárcel, lo metieron en la mazmorra, se llama eso, les ponen en los pies unos cepos que eran unas cadenas con una bola de hierro pesadísima,
Y entonces, sin embargo, estos hombres estaban prisioneros, amarrados y todo esto, encadenados, pero ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Alguien recuerda? Estaban cantando himnos. Oiga, hermano, estaban cantando himnos. Increíble, ¿cierto? Estaban cantando himnos. Entonces, como conclusión, aún en el sufrimiento, debe estar presente el gozo. Y hermanos, aquí quiero entrar en algo especial. ¿Cómo definir el gozo? La primera cosa que tengo que decir es que el gozo es del Señor, que el gozo es eterno, que el gozo está dentro de nosotros, que no se puede salir. No se puede salir. Un hermano definió el gozo, como a mí me hubiera gustado definirlo, pero como no tengo tanta palabrería para definirlo, él dijo lo siguiente: el gozo es una felicidad basada con promesas divinas que no cambian y realidades espirituales eternas. Y creo que Jorgito nos habló todos estos días de las promesas, que el sábado en la reunión de hombres nos tocó ese tema también. Luego dice, el gozo es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor Jesucristo. Luego viene y dice esta otra parte, el gozo no es producto de las circunstancias. Y esto es muy importante que lo sepamos. El gozo no es producto de las circunstancias favorables y ocurre aún en las circunstancias más dolorosas y severas. El gozo es un regalo de Dios y como tal los creyentes no deben fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en el dueño del gozo, en el Señor Jesucristo. No somos fabricantes de gozo. No tenemos una fábrica de gozo. La fuente del gozo es el Señor Jesucristo. No de nosotros. Nos quedamos cortos para hablar del gozo del Señor. Quería hablarles de un pasaje, pues no sé si lo alcanzo, pero también quería leer algunas cosas que leía por la mañana, y es que nosotros los seres humanos asociamos gozo con risa o con alegría o con felicidad, ¿cierto? Pero el gozo del Señor no es ese. Bueno, podemos mostrarlo a través de la alegría. Debe haber alegría en el creyente. Pero un hermano decía que, yo no sabía eso, que es que en los Guinness Record, una persona se ganó el premio a los Guinness Record por tener la sonrisa más larga. Duró 10 horas y 5 minutos. Yo quisiera medir la risa de algunos acá, a ver cuál es el que más se ríe. Pero a mí me gusta reírme mucho, mucho. Pero 10 horas. Entonces, pero el gozo del Señor va más allá de una sonrisa. El gozo es eterno. Hay diferencia entre felicidad y gozo, porque bueno, no podríamos ser felices todo el tiempo, no podemos. De hecho, si pudiéramos ser felices todo el tiempo, nos aburriríamos. La felicidad depende de lo que suceda. Si le pasan a uno cosas buenas, va a estar feliz. Si le suceden cosas malas, no va a estar feliz. Las circunstancias cambian y dependiendo de ellas es la felicidad. Este hermano definía que la felicidad es como un cosmético, pero el gozo del Señor es carácter. La felicidad es un cosmético en la cara, pero el gozo del Señor es carácter dentro del cristiano. La felicidad es superficial, el gozo es interno del Señor. La felicidad desaparece en tiempo de prueba, de dolor, de sufrimiento,
Pero en cambio el gozo del Señor se intensifica cuando estamos pasando por pruebas o cuando estamos pasando por tiempos difíciles. La felicidad funciona mejor cuando está enraizado en el gozo, es decir, cuando la felicidad nuestra depende del Señor, entonces esa felicidad debe estar enraizada en el gozo del Señor para que sea una verdadera felicidad y no un cosmético, no algo superficial. Alguien dijo, esto también lo dijo el hermano, que cuando una persona está sonriendo todo el tiempo, de seguro tiene malas intenciones. Quiero terminar, hermanos, y espero que sean 3 minuticos. Vámonos a Éxodo capítulo, por ahorita, bueno, 14, pero voy a decir algunas cosas del versículo del capítulo 13 rápidamente. ¿Por qué cito este pasaje? Les aseguro, hermanos, que todo el tiempo, toda esta semana estuvo en mi cabeza este pasaje y yo casi que sentía que el Señor me decía que ahí estaba la definición de gozo. Entonces, en el capítulo 13 vemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, estaban esclavizados, pero a mí me llama la atención porque hay por lo menos 4 versículos, 4 pasajes o 4 versículos donde Moisés les está recordando que ellos van a salir de Egipto con mano fuerte. Por lo menos en el 13:3 les dice, en el 13:8 y 9 les dice, con mano fuerte te sacó. En el 13:14 les dice, Jehová nos sacó con mano fuerte. Ya ellos estaban convencidos. En el 13:16, por cuanto Jehová nos sacó con mano fuerte. Entonces el punto aquí es que ellos tenían que tener claro que Jehová era el que los había sacado, pero con mano fuerte. Es decir, la mano del Señor iba con ellos. Salen de Egipto y la mano del Señor iba con ellos. ¿Qué tenían que esperar ellos? Pues el Señor los iba a proteger todo el camino. Pero en Éxodo 14, cuando uno empieza a leer Éxodo 14, entonces comienza a decir que ellos salen, llegan a las orillas del Mar Rojo, el Señor endureció el corazón del faraón, el faraón toma todos sus carros, todos sus soldados, y dicen, pero ¿cómo es posible que los hayamos dejado salir? Se van a perseguir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega a las orillas del Mar Rojo, si miran para un lado hay arena, para el otro lado hay desierto, y atrás tienen al faraón y su ejército. Y entonces dicen en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, pero este temieron no es de reverencia al Señor, sino de miedo a lo que venía. Y es decir, les corrió un temblor por todo el cuerpo de miedo de ver todos los carros que venían en contra de ellos y todos los soldados, dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová, pero clamaron a Jehová no fue pidiendo ayuda, sino fue un lamento, un grito de susto, de miedo. Versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Pero si Moisés les había dicho que ellos habían salido con mano fuerte, por allá en otro lado dice, con mano poderosa. Pero luego viene la respuesta de Moisés, y Moisés dijo al pueblo, la primera cosa es que cuando venga el sufrimiento, hermano, lo que estoy enseñando en esta mañana no significa que es que yo soy el experto, es que yo también estoy dándome cuenta de lo que es el verdadero gozo del Señor, debe ser mi actitud frente al sufrimiento, frente a la prueba, frente a los problemas. Y la primera cosa que les dice Moisés, no temáis. Entonces, el gozo me debe llevar a no temer, porque estoy con mano poderosa, estoy con el Señor.
Está firmes. Estos no estaban firmes. Temblaron de miedo. Está firmes y ve la salvación. Y aquí no está hablando de la salvación del alma, está hablando de ese momento especial. Hermanos, siempre que estemos en sufrimiento y temamos al Señor y estemos firmes en el Señor nos mostrará la salida. Mostrará la salvación. Dice, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más por siempre lo veréis. Y el versículo 14 es el que redondea esta enseñanza. Jehová, hermanos, peleará por vosotros. ¿Quién está cuando estamos en problemas? Pues Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas. Y dice, y vosotros estaréis tranquilos. Y yo creo que si quisiéramos definir gozo, esta mañana sería esa palabra. 3 palabras. Cuando estemos en sufrimiento, en problema, no se nos olvide que estamos con la mano poderosa del Señor. Por lo tanto, debemos estar confiados en el Señor. Confianza total en el Señor. Otra palabra, tranquilidad. El gozo donde se va a reflejar, mi confianza debe llevarme a la tranquilidad en el Señor. A esa esperanza en el Señor, dicen Romanos, gozosos ¿en qué? La esperanza. Gozosos en la esperanza. Y vosotros estaréis tranquilos. Eso era lo que le pedía Moisés al pueblo, a pesar de que venían ese poco de soldados a matarlos. Y vosotros estaréis tranquilos. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana tan especial que nos has dado para compartir, abrir las escrituras, Señor. Eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a entender que el gozo es interno, pero también eterno. Que el gozo es tuyo, Dios. Que el Señor Jesucristo nos inyectó, nos introdujo ese gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que la única manera de no vivir con gozo es a través del pecado, a través de vivir una vida, de vivir en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Señor, pero el Espíritu Santo produce gozo en nosotros. Ahora ese gozo viene del Señor Jesucristo, viene en ese instante de nuestra conversión, en ese instante, Padre, en que nos rendimos ante Cristo. Y Padre, ahora como el eunuco se fue feliz por el camino, o como el carcelero estaba gozoso con su familia por haber creído en Dios. Gracias, Señor, por este día, por cada hermano y encomendamos la predicación del Evangelio en la noche. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.